De nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este precioso día. Señor, tu palabra dice en el Salmo 149:6: exalten a Dios con sus gargantas, con espada de dos manos, de dos filos en sus manos. Señor, gracias por este privilegio que nos das la voz para exaltarte, mi Señor, y nos das tu palabra, mi Señor, para conocerte y entenderte. Te bendecimos, Señor, glorifica tu nombre en este día, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Este salmo habla de las bienaventuranzas del creyente. Y es la base, mire que son el verso 1 y el verso 2 en donde están estas bienaventuranzas de 176 versos. O sea que Dios pone su fundamento en que si nosotros estamos en su palabra, si nosotros permanecemos en sus caminos, andamos en su voluntad, lo primero que Dios ofrece para nuestra vida es bienaventuranza. Y lo dice el verso 1 y lo repite el verso 2. Bienaventuranza, bendición, paz, gozo, felicidad a aquellos que se deleitan en la palabra y que meditan en ella. Porque, hermanos, es imposible andar en los caminos de Dios sin el poder de una palabra sobrenatural. Una cosa es tener un libro que se llama la Biblia, y otra cosa es tener un ministerio vivo en ella. Para la mayoría de los creyentes, la Biblia es un libro que hablan y a veces se gozan, a veces les habla. Pero vamos a ver la gran diferencia entre un libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, y entre un ministerio vivo, lleno de poder, lleno de gloria y lleno de majestad, lleno de autoridad, de eternidad. Bendito es el nombre del Señor. Diferencia entre la palabra y el ministerio de la palabra. Gran diferencia del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque el libro está escrito en papel. Y en papel lo recibe mucha gente. Hay gente que se deleita más leyendo novelas. Hay gente que se goza leyendo el periódico y lo hacen todo día, pero nunca leen la palabra. Entonces vamos a ver la diferencia entre un ministerio y una palabra. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a encontrar lo precioso que hay en su bendita palabra. Hoy seguiremos con algo de introducción y nos meteremos porque apenas estamos en la base del monte Everest. Es un monte muy alto, pero apenas estamos en la base y seguimos en la base, versos del 1 al 3, la base, ahí nos quedamos, para que veamos las excelencias del ministerio de la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 19 todo nos va a enseñar, hermanos, de que la devoción hacia Dios y la devoción hacia su palabra son una sola cosa, no se pueden separar. Porque no podemos decir que alabamos a Dios, que amamos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Eso es ambiguo, eso es mentiroso, y ya lo vamos a ver por la palabra. Entonces, aquel que dice que ama a Dios, pero no obedece sus mandamientos, dice la Biblia que es un mentiroso. Entonces vamos a ver el poder precioso de la palabra de Dios para vivificar nuestras vidas, para cambiarnos, para transformarnos, o sea, para hacernos nuevas personas. Bendito es su nombre. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios, es rechazar la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la que lleva todo. Por eso dice que aquel que está crucificado con Cristo ya no vive él, ya vive Dios, vive la palabra. Se tiene que mostrar la palabra en nosotros. ¿Cómo es que yo estoy en Cristo? Pues muéstrelo, porque hay que mostrarlo. La Biblia dice que el que dice que está en Cristo debe mostrarlo, debe andar como Cristo anduvo, y Cristo anduvo de carne y hueso, y hablando y haciendo obras maravillosas. Entonces, así debemos nosotros, porque la gracia de Dios, en la gracia de Dios está todo.
Acordémonos que a través de su gracia es que Él viene y nos liberta de las maldiciones generacionales. O sea que las borracheras, las enfermedades, todo de mis antepasados ya no tienen poder sobre mi vida. Y también dice que la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo, nosotros somos libres de toda maldición de la ley. ¿Por qué maldición de la ley? Por no obedecer la palabra de Dios, porque la ley no es maldición, la ley es una bendición, dice Pablo. Entonces, desobedecer la palabra de Dios es como tapar nuestros oídos para no oír a Dios. Acuérdense lo que pasó cuando estos hombres, el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, cuando estaban acusando a Esteban, y por supuesto anteriormente al Señor, dice que crujían sus dientes y se taparon los oídos. La mayoría de la iglesia cristiana viene con los oídos llenos de cera. No escuchan porque la mayoría de la iglesia se va para el infierno, porque dice Cristo que la mayoría no entrarán. Muchos son los llamados, poquitos son los que entran. ¿Por qué? Porque mantienen sus oídos llenos de cera. Al desechar la palabra de Dios, desechamos el reino de Dios, desechamos la obra de Cristo, desechamos la salvación y simplemente nos espera un juez airado. Dice que tiene ya listo en Daniel, dice que ya tiene listo su trono de fuego y con ríos de fuego y llamas de fuego salen de él. Hermano, listo para el juicio. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que no escucha la palabra del Señor tapa sus oídos para no obedecer al Dios creador de los cielos. Entonces, cuando las personas tapan los oídos, dice la Biblia que Dios también, cuando clames tú, cuando tenga necesidad, cuando venga la enfermedad, cuando necesites mi ayuda, yo también cerraré mis oídos, que te escuchen tus ídolos. Porque uno de los ídolos del hombre es su propio yo, de no querer agradecer a Dios, de no querer exaltar a Dios, de no querer obedecer al Dios del cielo, de independizarnos del Señor. Yo no necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios, hermanos. Todos. Cada día. Mire, se enfermó la hermanita. Gloria a Dios. Dios la alivie, ¿me entiende? La guarde, como a todos nosotros. Y así, el pobre pastor de mañana ahí no se puede levantar. ¿Por qué? Porque somos un pedazo de carne en vías de putrefacción. Débiles, enfermizos, moribundos. ¿Cómo no vamos a necesitar de un Dios tan grande? Pero Dios está en su palabra. Quitemos la palabra y ya no existe Dios. Entonces, cuando Dios, hermano, habla de que conozcamos su palabra, se refiere a conocerlo a Él. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de su palabra? A conocer sus propósitos para nuestras vidas, hermano. Dios tiene planes, propósitos, obras maravillosas para que andemos en ellas. Primera de Samuel, anótelo, hermano, porque hoy tenemos mucho que ver. Primera de Samuel 2:12. Mire lo que dice. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce, hermano? La falta de conocimiento de Dios produce impiedad, pecado, independencia de Dios. Pero cuando conocemos a Dios, cuando vemos las hermosuras de Dios, cuando vemos las excelencias y los atributos de Dios para nuestra vida, hermano, ¿por qué Dios muestra en su palabra sus atributos? Si fuera solamente venir y salvarnos, no, Dios muestra sus atributos para que mostremos su poder, su gloria, su majestad. Pero todo eso está en la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios. Entonces vamos a ver de que este salmo precioso nos va a llevar a entender las maravillas de Dios y su poderoso ministerio de la palabra. Es importante entender que nuestra santidad, o lo que es lo mismo, nuestra capacidad de vivir para Dios, depende del tipo de palabra que recibamos. No es lo mismo, hermano, los mismos médicos dicen que no es lo mismo alimentar a los niños como se alimentan en algunas partes, que alimentarlos con lo que debe alimentarse. Entonces hay una relación muy grande entre la palabra que oímos y nuestra vida de santidad y nuestra vida para el Señor. Porque hay lugares en donde la gente permanece viva para el mundo y muerta para Dios, pero dan diezmos y dan ofrendas como si Dios necesitara limosnas. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor
a Timoteo a través de Pablo: cuídate de ti y cuídate de la doctrina, cuídate de la palabra que enseñas, porque haciendo esto te salvas tú y el pueblo que te escucha. Porque es muy importante, hermanos, no podemos congregarnos en cualquier parte. Tenemos que buscar la palabra de vida. Tenemos que buscar la palabra de Dios, la sana doctrina, hermanos. No simplemente buscar cosas que ofrece aquel lugar o que ofrece aquel otro. Por eso aquí esto no es una iglesia común y corriente. Nosotros somos una escuela de la palabra de Dios. Y venimos a aprender, venimos a estudiar, hermano, venimos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde nosotros vamos a recibir el pan de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que santifica. El Señor dijo, o sea, no son las cosas que nosotros hacemos, no son los ayunos los que santifican, no son las fiestas ni las cosas que hacemos los que santifican. No es nuestra vida religiosa la que santifica. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Ella es la que nos santifica. ¿Por qué? Porque es la palabra autoritativa de Dios. Entonces no hay relación con Dios, hermano, es imposible si no es a través de la palabra. ¿Cómo es posible que la gente diga que tiene una relación con Dios y no tienen comunión con la palabra de Dios? Si no amamos la palabra de Dios, por supuesto que tampoco amamos al Señor. Y es importante, hermano, Dios nos demanda que conozcamos su palabra. Hay muchos versos en toda la Biblia. Allá cuando le dice el Señor en Oseas, que lo leímos la semana pasada, 4:6, también en el 6:4, y en muchas partes de la palabra, donde dice el Señor del juicio por no conocer su palabra. Entonces Dios nos demanda que conozcamos su palabra, y al conocerla nos demanda que la creamos. Nada nos ganamos nosotros con tener, con sabernos, y nos encontramos por ahí con alguien mismo, le sacamos la palabra y no sabemos los versículos de memoria. Es necesario, hermano, que la creamos para nuestra vida. Y si creemos la palabra, Dios espera que lo amemos a Él y que amemos su palabra. Y si amamos su palabra, Dios espera que lo obedezcamos. Es una sola unidad, hermanos. Entonces, el conocer a Dios conlleva creer en Dios, conlleva amar a Dios y conlleva obedecer a Dios. No es solamente conocer como conocemos un libro. Y eso lo dice claramente el Señor en Juan 14, del 21 al 24, anótelo, para leerlo en la casa, hermano. Vayamos a Primera de Juan. Que seguimos por debajito ahí, en la base del monte. Primera de Juan 2:4, mire lo que dice. El que dice, yo le conozco, porque hay muchos que conocen mucha Biblia. Ah, no, yo ese libro me lo he leído varias veces. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad, ¿pero qué es la verdad? Hermano, traduzcamos, la palabra no está en él, lo único que tiene es letra muerta. Entonces la verdad no está en él, la Biblia no está en él, la revelación de Dios no está en él. Es un mentiroso, aunque dice que se sabe la Biblia, y aunque la proclama, y hasta predica, que los púlpitos están llenos de eso. En el verso 6, mire lo que dice: el que dice que permanece en Dios, el que permanece en Él, o sea, en su palabra. No podemos permanecer en Dios si no permanecemos en su palabra. Dice, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? En obediencia, ¿a qué? A la palabra. En obediencia a los mandamientos de Dios. Él se sujetó totalmente a la palabra, se sujetó totalmente a la profecía. Hermano, ¿usted no cree que el Señor Jesucristo, cuando le estaban escupiendo y le daban en la cara y burlándose de Él, usted no cree que el Señor se pudo haber, si Él es la palabra, se pudo haber salido de la palabra, pero Él se sometió a la palabra? Pudo haber mostrado simplemente compensarlo, quemar a todo el mundo, pero Él permaneció en la bendita palabra de Dios. En Primera de Juan 1:6, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios sin estudiar la palabra, sin estar metido en la palabra, sin amar la palabra? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la palabra, no leemos la palabra, no obedecemos la palabra. Entonces, mire lo importante de la palabra de Dios y la palabra de Dios como ministerio.
que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que obedece la palabra, ese dice la Biblia, es el que ama a Dios. No creo que ninguna persona se vaya a salvar sin amar a Dios. Es imposible. Porque hay muchos creyentes, hermanos, muchos creyentes que llevamos años y son de la secreta. Detectives. Nadie los conoce. No dan testimonio de Dios en ninguna parte. Entonces, una cosa es tener la palabra de Dios, hermanos, como un libro, y otra cosa es vivir bajo la dimensión sobrenatural de su poder. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, la palabra, el ministerio de la palabra para poder vivir a Cristo. La Biblia nos demanda vivir a Cristo. Ese es el propósito. Y con un libro simplemente de religión, hermanos, con un libro que se llama la Biblia, simplemente que leemos y lo tiramos, pero no lo obedecemos, es imposible seguir las pisadas de Cristo, es imposible vivir a Cristo, es imposible vivir la voluntad de Dios, es imposible ir en ese crecimiento que dice el Señor. Entonces, para vivir, hermano, acuérdese que la palabra tiene 4 ministerios. Además de los muchos que vamos a ver. Para vivir a Cristo necesitamos un libro vivo que nos hable, que cuando uno lo abra, le hable. Pero ojo, Él le habla a aquellos que se acercan a Él en sumisión y sujeción. Por eso la mayoría de la gente ha leído mucho la palabra, se han congregado muchos años, pero la palabra no tiene el poder de moverlos. Los mueven las noticias, los mueve el deporte, los mueven las novelas, los mueve el trabajo, los mueven sus gustos, los mueve el gimnasio, pero la palabra de Dios no lo mueve. Eso es imposible, hermanos. Si la palabra de Dios es sobrenatural, es sobrenatural. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra es Dios. Porque la palabra tiene la vida de Dios en ella. Pero la palabra tiene doble característica, que es un libro muerto, pero también es un libro que es vivo, que nos habla, que nos escucha, nos responde. Necesitamos que sea un libro eficaz, que nos informe, hermanos, y que nos forme. O sea, no solamente que nos dé una información, no necesitamos un libro. La palabra no es un libro para informarnos, la palabra es un libro para transformarnos. Que muestre en nosotros su poder transformador, hermanos. Necesitamos un libro que sea espíritu, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu. O sea, que nos implante la verdad de Dios y nos lleve a comunión con Dios, a permanecer, porque la Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Necesitamos un libro que sea vida, para que nos imparta la vida de Dios aquí en esta tierra, para poder caminar como hijos de Dios y por la eternidad proyectado. Entonces necesitamos el ministerio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir todo lo que la palabra representa. Representa un poder sobrenatural, representa la autoridad de Dios, su infalibilidad. No cambia, la palabra no cambia. Cuando Dios promete, Él dice que lo cumple, que Él no cambia, que no es mentiroso como nosotros, ni que se echa para atrás. No es como dicen muchos cristianos, para el mamón no hay ley. La Biblia dice que tu sí sea sí y permanezca así, y que tu no sea no. Esos que dicen que para el que se quita, que da su palabra y se quita, unos mentirosos que no permanecen en la palabra de Dios. Pero eso es lo que dice la religión. Entonces, tiene ese poder, hermano, de hacernos eternos estando aquí en la tierra. Es un poder sobrenatural. Entonces, si queremos vivir una vida de victoria, necesitamos el ministerio de la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia no es un libro muerto, escrito en papel muerto. Eso no es. Es un libro vivo, vivo. ¿Por qué? Porque tiene el poder de ministrar, tiene el poder de darnos vida. No está escrito en hojas de papel, dice la Biblia, sino en corazones nuevos, según Juan 1,
del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, los que aceptan su palabra, que se han casado con él, que se han apropiado de Cristo y de su obra, a esos que son nacidos de arriba. Entonces, en esos, Dios lo escribió con la tinta del Espíritu de Dios vivo. Entonces, ¿por qué es un libro vivo? Es eficaz. Acordémonos que la palabra de Dios es sobrenatural porque su origen es sobrenatural. Y Dios nos la dejó para transformar nuestras vidas. No es un conocimiento, hermano. La palabra de Dios no es para simplemente que conozcamos. Es un ministerio eficaz. Nos habla, nos convence, nos exhorta, nos consuela, nos transforma. Y produce en nosotros, tiene el poder de producir en nosotros la vida de Cristo, hermanos. Un libro sobrenatural, eso no lo puede hacer nada en este mundo. Los demás libros son muertos, que usted lo lee una vez y ya no necesita más de eso. La palabra, cada que usted va y la abre, siempre le va a hablar. Así use los mismos versos, siempre le van a hablar. Aquel que está casado con el Señor, aquel que tiene un corazón afable para Dios, que un corazón enseñable para recibir el consejo de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, no simplemente una palabra que abrimos y leemos, sino un ministerio vivo que tiene el poder de producir vida. ¿Por qué? Porque necesitamos un ministerio sobrenatural, hermanos, para producir en nosotros un poder que nos guarde del pecado. Un poder que nos mantenga por encima del poder de la carne, del poder del mundo y del poder de la muerte. Para eso necesitamos un ministerio sobrenatural, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, acordémonos que la Biblia dice que el Señor vino y venció al postrer enemigo, que es la muerte. ¿Pero para quiénes? Para los que están casados con Él y tienen la palabra de Dios como constitución para sus vidas. ¿Por qué? Porque ningún libro muerto tiene poder, hermano, para transformar, ni sabiduría, ni la suficiencia que tiene la palabra de Dios para la vida del creyente, para renovarnos. La palabra de Dios, cuando usted y yo la recibimos con amor, hermano, tiene el poder de darnos un sentido eterno, hermano, a nuestro caminar, y pone un propósito para vivir para el reino de Dios, andar en la voluntad de Dios. Entonces, vamos a Mateo capítulo 13 para que veamos con qué Dios compara su palabra. Y vemos ahí que Dios habla y dice que en el verso 44, mire que Dios compara su palabra con un campo. La Biblia la compara con un campo y su poder y revelación con un tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. La mayoría de la iglesia no ha encontrado ningún tesoro ni ningún campo. Lo único que tiene es un libro muerto, el cual un hombre humilde que la halló, dice que se metió a un campo y halló un tesoro, y dice que lo escondió, y gozoso por ello se va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué sería, hermano, lo que ese hombre halló en ese campo? Que según Jesucristo fue y vendió todas sus posesiones y cambió todo lo que tenía, toda su vida, para comprar ese campo. ¿Qué encontró en ese campo ese hombre para entregarlo todo, hermanos? ¿Qué habrá, hermano? ¿Qué ha hallado usted? ¿Qué hemos hallado nosotros en la palabra de Dios que nos motive a dejarlo todo por Dios? ¿Qué, hermano? ¿Qué hemos podido o qué no hemos hallado? Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Dios nos llama a servir a Dios o a servir al mundo, a las riquezas.
Entonces, ¿qué fue lo que halló este hombre en ese campo? Ese campo es la Biblia, la palabra de Dios, que fue capaz de entregarlo todo para poseerlo. Todo lo entregó, se quedó sin nada y fue y poseyó ese campo. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, hermano, que nos motive a seguirlo, a obedecerlo, a adorarlo? La Biblia dice en el Salmo 40, creo que es el 43, donde habla de que el Señor nos creó, nos formó y nos hizo, dice, para su gloria nos creó. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estamos en la casa del Señor recibiendo la palabra del Señor? O sea, en ese campo, y no encontramos el tesoro que nos lleve a vivir para que Dios tenga gozo, para la gloria del Señor. ¿Qué, hermano, necesitamos encontrar nosotros en la palabra de Dios para que nos mueva? Para que nos motive, hermano, a agradar a Dios. Vamos a Proverbios 2 para que veamos cuál es ese tesoro. Y leamos desde el verso 1. Porque estamos en la palabra. Acordémonos que vamos a subir el monte Everest, el Salmo 119. Y apenas estamos ahí en la base. Pero vamos a cimentar esa base. Miren lo que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, los atesorases, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ahí está la respuesta, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito es el nombre del Señor. El conocimiento de Dios, porque nosotros nos formamos muchas ideas de Cristo, nos formamos muchas ideas de Dios, por eso no obedecemos. Y Dios es un Dios santo. Entonces la respuesta, aquí está la verdad, entonces entenderás el temor, porque sin temor de Dios no vamos a conocer a Dios, sin temor de Dios no vamos a amar a Dios y amar su palabra, sin temor de Dios no vamos a caminar los caminos de Cristo, sin temor de Dios, Dios no va a lograr ningún propósito en nuestra vida porque somos enemigos suyos. Entonces, ¿y por qué debemos entender el temor de Dios, hermano? ¿Por qué? Proverbios 16:6, la parte B lo dice claramente. Porque el temor de Dios, con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. ¿Por qué seguimos en pecados? ¿Por qué por nuestros ojos sigue entrando el pecado a través de muchas cosas que ve la gente? Hermano, ¿cómo es posible que la gente en la casa del Señor, o sea, congregándose, siendo hijos de Dios, recibiendo la palabra sobrenatural, todopoderosa de Dios, y todavía viendo novelas, hermano, por Dios? Usando el internet para lo que no aprovecha. Tantas cosas que entran por los ojos, hermano, y donde dice que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Ahora, ¿para qué entonces dice que con el temor de Dios los hombres se apartan de mal? ¿Pero para qué? Para servirle a Dios, porque el propósito del Señor, dice la Biblia, que Dios nos llamó para vivir en su presencia. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no vive en la presencia de Dios? Para vivir en su presencia, para que le sirvamos. Porque Dios no tiene pies aquí en la tierra, ni tiene boca. Los pies son los suyos, la boca es la suya, las manos las suyas, hermanos. Entonces, no hay nadie que pueda decir que conoce a Dios y no tiene temor de Dios. Lo único que tiene es un libro muerto, escrito en hojas muertas, un papel muerto y con una letra muerta. Por eso dice, ya lo leímos, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no obedece su palabra, el tal es un mentiroso. Y la verdad, la palabra no está en él, o sea, no conoce la palabra. Lo que conoce es un libro muerto. Una Biblia como la que tiene la mayoría en la casa,
en el lugar donde más polvo entra. Abierta es que en el Salmo 91. La Biblia dice, Juan 9:31, Dios no escucha al pecador, eso está claro, porque el pecador ha cerrado sus oídos para no escuchar a Dios. Y el que dice que escucha a Dios y no lo obedece, no lo escuchó. Entonces, el tesoro, hermano, mire lo que dice Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alabes en esto el que se quiera alabar. Dios permite que nos alabemos en entenderlo y en conocerlo. La palabra, hermano, entender. ¿Y cómo hago yo para entender a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo conocemos el temor de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo es que nos santificamos? A través de la palabra. ¿Cómo Dios lava todos nuestros pecados? A través de la palabra. ¿Cómo somos regenerados? Por la palabra. La sangre no existe, no funciona si no está la palabra. La sangre funciona en la palabra, porque la sangre y la palabra son uno. Porque Jesucristo es el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios, y el verbo se hizo carne. Y el que derramó la sangre fue el verbo, la palabra. Entonces es la misma unidad. Dios, la palabra y la sangre son una cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? La palabra, lo que nos lava. Que eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está. Sin temor de Dios es imposible conocerlo. Entonces este Salmo 119 nos va a llevar, hermano, a través de unas profundidades maravillosas para que conozcamos lo que Dios piensa de su palabra. Porque como les mencioné, el Salmo 119 es el comentario de Dios de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El comentario de Dios, así como hay libros de comentarios de diferentes autores, es el Salmo 119. Habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla del poder sobrenatural, del ministerio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a Job 28, para que entendamos cuál es ese tesoro. Verso 12, y vamos a leer despacito. Hermano, la palabra es todo. Sin la palabra estamos en tinieblas, hermano. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven, el niño y el anciano su camino? Con guardar, con obedecer la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos. Olvidémonos de ministerios. El ministerio que los cubre todos es la palabra. Mire lo que dice Job 28:12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 15. No se dará por oro, ni su precio será a precio de plata. Mire que no tiene precio. 16. No puede ser apreciada con oro de Ofir, o sea, no se puede comparar ni con ónice precioso, ni con zafiro. 17. El oro no se le igualará, ni el diamante. ¿Cómo le parece todo el mundo buscando oro, buscando diamante, buscando un trabajo mejor, hermano? Y aquí dice que nada se le compara, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. ¿Cómo le parece? La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. 19. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. En las aves, aquí no menciona solamente las aves, sino espíritus también. Entonces, 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Cómo lo va a conocer? Si Él es la sabiduría. 28, y dijo al hombre, mire que el que habló es Dios. Dios le dijo al hombre, he aquí,
que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿por qué es que cuando estamos, hermano, en estos primeros versos del Salmo 19, que el que anda en su palabra y se aparta del mal, hermano, es bienaventurado? Bienaventurado. ¿Por qué? Porque el todo de la palabra es el temor del Señor. Sin el temor del Señor nunca. Dice en Proverbios, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Para qué? Para que entonces penetremos en esa profundidad de la revelación del ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire lo que como termina el verso en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, conocimiento de la palabra de Dios. Todo está en conocer a Dios, hermano. Y tanta gente por ahí escuchando cuentos religiosos, hermano, que no transforman a nadie. Tenemos que amar la palabra. Hermano, ¿acaso no nos dice el Señor en Oseas capítulo 6, el verso 3? Anótelo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. O sea, mire, es un avanzar, es un levantarnos, es un despertar, es un subir diario. Es penetrar, hermano, en las cosas, en la mente, en el corazón de Dios. Y conoceremos y proseguiremos. Esto es ascendente, hermano, no estancados. Yo por muchos años viví una vida religiosa estancada, no obedecía a Dios, pero recibía palabra todos los días. Hermano, ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, que somos hijos de Dios supuestamente, abrimos nuestra boca y pecamos? Porque el Señor dice que toda nuestra vida sea conforme a la palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, lo dice Pedro. Primera de Pedro 4. Si alguno habla, mire, cualquier cosa que nosotros hablemos, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vive bajo la constitución de Dios. Primera de Pedro 4:11. Y mira que Job nos dice lo mismo que Primera de Pedro 4:11, exactamente lo mismo, pero más precioso. Job 23:12, del mandamiento de sus labios, o sea, de los labios de Dios, de la palabra, nunca me separé. O sea que Job siempre hablaba conforme a la palabra. Guardé las palabras de su boca, no las palabras del ministro, ni las filosofías que predican por ahí o que enseñan por ahí. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es importante la palabra de Dios, hermano, que el Señor logre enamorarlo a usted y a mí de su palabra. Porque es lo único, hermano, que nos lleva a vivir en la voluntad de Dios para ser sabios, para tener ese tesoro que está escondido. Ese tesoro que es Cristo revelado en nosotros. Por eso dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo es ese tesoro. Cristo es la sabiduría. Cristo es el conocimiento para nuestras vidas. ¿Por qué es que Dios nos dice que no nos apartemos de los dichos de su boca? Vayamos a Filipenses, hermano, 4:8. ¿Cómo es que nosotros debemos hablar? ¿Cómo es que nosotros debemos pensar? Porque como pensemos, así será nuestro hablar. No se nos olvide, si somos hijos de Dios, nosotros debemos escuchar a Dios y obedecer su palabra. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la palabra. Todo lo que es honesto, la palabra. Todo lo que es justo, uno de los nombres para la palabra es justicia de Dios. Todo lo que es puro, otro de los nombres para la palabra en el Salmo 119 es pureza de Dios. Todo lo que es todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermanos, y esto haced. ¿Por qué? ¿Por qué dice que en esto pensar? Porque de la abundancia del pensamiento vamos a hablar. Acuérdese que el corazón no es este. Cuando Dios se refiere al corazón, no se refiere a esto, porque esto ya los ponen marcapasos de metales o de plásticos. El corazón es este. Cuando Dios dice que su corazón no sea parte de mí, es este. Porque con este corazón pensamos, con este corazón decidimos, con este corazón hablamos, con este corazón maquinamos, no con este. Entonces, de los pensamientos, hermano, por eso dice, todo para el pensar, porque cuando pensamos, entonces lo que va a salir en nuestra boca es eso. Ahora, cuando leemos la palabra, la recibimos, eso vamos a hablar. Eso dijo Job, de los pensamientos de su boca nunca me separé. La boca de Dios. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios, hermano? Luz en aumento. Cada vez menos tinieblas a medida que vamos, hermanos, recibiendo la palabra de Dios. Ella tiene, como es viva, como no es un libro que usted lo pone donde le da la gana. Hermano, ¿usted por qué cree que cuando usted y yo nos alimentamos mal, nos va a ir mal? Porque no simplemente viene por acá, baja y sale, no. Él viene y hay algo sobrenatural dentro de usted y dentro de mí, que coge y divide cada vitamina y la dirige a las uñas de los pies, donde tenga que ir, en la sabiduría eterna de Dios, va y dirige cada célula, la dirige donde la necesitamos. Y un libro muerto usted simplemente lo coloca y ahí se queda. Pero la palabra de Dios, cuando penetra, ya comienza a trabajar y a hermosearnos, a producir la mente de Cristo en nosotros, los pensamientos de Dios, para que andemos en sus caminos. Entonces, por eso es tan importante estar expuestos a esta luz de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez, hermanos, nos aleja más de las tinieblas, nos aleja más del mundo y nos lleva a ser más hijos de Dios, a someternos al señorío de Cristo. Proverbios 4:18, mire lo que dice. Mas la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Acuérdese que en el verso 2 del Salmo 119 Dios habla de sus caminos, que la palabra, el que ande en sus caminos es la palabra. Uno de los nombres de la Biblia es sus caminos. Por eso, más la senda, los caminos, la palabra de lo justo es como la luz de la aurora. Cuando la recibimos nos va iluminando, va en aumento hasta que el día es perfecto. Efesios 4, hermano, dice 4:11 en adelante, dice que Dios puso unos ministerios, 5 ministerios, para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto de Cristo. Y eso es lo que hace la palabra, nos va llevando en aumento en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque van creciendo los pensamientos de Dios. Por eso, mire, hermanos, cuando el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tu camino. O sea, el Señor dice que el ser humano tiene unos pensamientos y unos caminos diferentes a los de Dios, porque los de Dios están arriba y los de los hombres están abajo. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo y comenzamos a enamorarnos del Señor y a recibir su palabra, entonces los pensamientos de Dios paran a ser nuestros pensamientos y comenzamos a caminar los caminos, la voluntad de Dios. Van creciendo en nosotros y con ellos, hermano, crecen los propósitos de Dios para su vida y la mía. Y con ellos crecen los planes de Dios, hermano, porque Dios tiene todo programado para nosotros. Ahora, ¿y por qué? Porque la palabra tiene el poder de convencernos de pecado y de convertirnos a Cristo. No solamente de convencernos de pecado, sino de convertirnos a Cristo. Tiene el poder de confortar al corazón quebrantado, pero también tiene el poder de quebrantar al corazón endurecido. Acuérdese que es una espada de dos filos. ¿Qué significan? Con un filo salva y con el otro filo condena. Esos son los dos filos.
Con el uno exalta al humillado, al quebrantado, al humilde. Y con el otro filo quebranta al soberbio. Ahora, ¿y para qué Dios dice todo esto acerca de su palabra? De su sabiduría. ¿Para qué escribió un libro sobre la sabiduría de Dios como el libro de Proverbios? Según segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿viste? Enteramente preparado para toda buena obra. O sea que esto significa que el hombre de Dios tiene que ser perfecto. Por eso esa palabra tiene ese poder de enseñarnos, de reargudirnos, de corregirnos, de instruirnos en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto en obediencia. No significa que usted y yo no pecamos, hermano, usted y yo pecamos. Pero abogado tenemos en Cristo, pero no practicamos el pecado. Entonces, ¿por qué es que Dios nos enseña todo esto de su palabra? Para que cuando la recibamos, ese ministerio sobrenatural, entonces Dios nos va haciendo personas que cuando Él nos mira, Él ve a Cristo. Y como Cristo es perfecto, acuérdese que el principio de la justicia de Dios es cuando Dios lo ve a usted, lo ve justo. ¿Y por qué lo ve justo? Porque Él le imputó sus pecados y los míos, nuestras inmundicias, nuestras maldiciones y la ira de Dios a Cristo. Como Cristo ya pagó, cuando el Señor nos mira a nosotros, dice que nos imputa la justicia, la vida perfecta de Cristo. Entonces, el primer ministerio que encontramos en los versos 1 y 2 del Salmo 119 es que el obedecer la ley de Dios y andar en los caminos del Señor produce en nosotros bienaventuranza. Lo primero, o sea, hermano, ¿qué libro en este mundo puede producir bienaventuranza? ¿Qué bienaventuranza? Es gozo, algo raro. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Es algo sobrenatural. Es, hermano, que en medio de la tormenta el Señor nos sostiene como si nada pasara, a pesar de que nos estamos muriendo por dentro, de que estamos caídos, pero el Señor sobrenaturalmente nos sostiene. Entonces, el primer ministerio sobrenatural, porque eso es de otro mundo, porque la palabra es de otro mundo, su origen es de otro mundo, es que produce en nosotros bienaventuranza, felicidad, gozo. Para los que andan en sus leyes y las guardan. Y lo dice, bienaventurados los perfectos de caminos y bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ahora, ¿por qué es que la palabra de Dios produce esa bienaventuranza, ese ministerio? ¿Por qué produce eso? Porque si un libro común y corriente no produce en uno nada, produce algo y luego se olvida. ¿Pero por qué? Ya vimos por qué. Porque es viva, tiene el poder de vivificarnos. Entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué produce bienaventuranza y gozo? Porque mantiene el pecado fuera de nosotros. Ese poder tiene la palabra. Eso no tiene que ver con nosotros. La palabra tiene el poder de limpiarnos, santifícalos en tu verdad, purifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Hermanos, Dios es tan precioso. Lo primero que habla esa montaña, ese salmo, es la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque tiene el poder de quitar el pecado de nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué produce el pecado en nosotros? Amargura, muerte, división, divorcio, esclavitud, enemistad. Hermano, ¿qué produce el pecado en una pareja, en uno de ellos? Hacia la otra infeliz. Tanto que produce. Entonces, lo primero, el primer ministerio ahí que vemos en este salmo de la palabra es bienaventurados los que se acogen a ella y la obedecen.
Entonces la bienaventuranza que quita el pecado, porque el pecado es el que nos mantiene atados, hermanos, atados a muerte. Produce felicidad porque nos va santificando, o sea, nos va apartando del mundo, de las tinieblas. Cambia nuestra mente y empieza a entronar la mente de Dios en nosotros. Eso produce bienaventuranza, felicidad, gozo. También produce bienaventuranza porque ya en vez de nosotros vivir para nosotros, comenzamos a vivir para la gloria de Dios. Eso es eso lo produce la palabra. Eso no lo produce nada, la palabra únicamente en aquel que la coge. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos su palabra, la agradamos, la obedecemos. Por eso dice que el bienaventurado es el que anda en sus caminos y obedece sus leyes. ¿Por qué más somos bienaventurados, hermanos? ¿Quiénes? Los que andan en la ley del Señor y guardan su mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la palabra, que la palabra de Dios, hermano, nos lleva a la presencia de Dios. ¿Usted quiere estar en la presencia de Dios? Tenemos que abrir la palabra de Dios. Comenzar, hermano, humilladitos al principio ahí. Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Y verla, hermano, atesorar esa palabra. Y Señor, háblame. Señor, capacítame, Señor, para agradarte. Eso es algo que yo le pido a Dios todos los días, como si no me hubiese capacitado. Cada día, Señor, capacítame para agradarte, capacítame para amarte, capacítame para obedecerte, capacítame, Señor, para tu reino. Su palabra nos lleva a estar en su presencia. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud, bienaventuranza. Bienaventuranza. Eso es lo que dice Salmo 16:11. Bienaventuranza. Me mostrará la senda de la vida. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que nos muestra la senda de la vida? La palabra. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces, el primer ministerio de Dios produce eso en nosotros: gozo, bienaventuranza, felicidad. ¿Por qué? Mientras más nos acerquemos a la palabra, más nos acercamos a Dios. Y mientras más nos acerquemos a Dios, más veremos la dimensión de este ministerio precioso. Algunas definiciones. Entonces, cuando el Señor en el Salmo 119, el verso 1, habla de la ley del Señor, eso habla de la autoridad de Dios para nuestras vidas. Eso significa la ley del Señor. O sea, son las reglas de Dios para que nosotros vivamos por ellas. Sus testimonios, mire que son diferentes nombres de la palabra de Dios. Sus testimonios, Dios mostrando que su palabra es verdad. Por eso mire que en este salmo vamos a ver más de 14 nombres para la palabra de Dios. Y cada uno de ellas tiene un significado. Porque la palabra de Dios, lo sobrenatural de Dios, no se puede acoger en un título, sino que cada uno habla y hace algo con relación a la palabra que salió de la boca de Dios y que es Cristo. Entonces, sus testimonios, en ellos Dios muestra la verdad y veracidad de su palabra y testifican en pro de la verdad y en contra del pecado. Por eso se llaman los testimonios de Dios. Mandamientos hablan de la soberanía de Dios. Esos son los mandatos. Mandatos, Dios manda, porque Él es soberano. Puede crear mandamientos, puede exigir sus mandatos, porque son la expresión autoritativa de la perfecta voluntad de Dios, sus mandamientos. Sus juicios hablan de la equidad. Hermano, los juicios de Dios son justos. No es como los juicios en donde usted va y de pronto por allá le pagaron al juez y el juez ya sabe a quién va a condenar y a quién va a salvar. Pero los juicios de Dios son equidad. Equidad. Por eso otro de los nombres para Dios, para la palabra, es equidad. Los preceptos son las prescripciones de Dios. para su cumplimiento.
la verdad de lo absoluto de Dios para la vida del creyente. Entonces, estos títulos, porque todavía estamos en la base, describen la multifacética palabra de Dios para los bienaventurados. ¿Por qué? Porque cada que venimos a la palabra, ella siempre tiene revelación, nos da entendimiento, nos habla. Ahora, ¿por qué nos habla la palabra? Porque tiene la misma vida de Dios, hermanos. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender. La palabra nos habla, nos vivifica, nos transforma, nos salva, nos limpia, nos purifica, porque es la misma vida de Dios, hermanos. Dios mismo limpiándonos. ¿Por qué? Porque hay un tesoro escondido para aquellos que lo escudriñan. Por eso somos bienaventurados. Cualquier otro libro, hermanos, diferente a la palabra, simplemente, así sea escritos, son simples, hermanos, libros muertos con información, pero no tienen el poder de transformar a nadie. Y somos bienaventurados porque la palabra nos liberta del poder de la religión, hermanos, que tiene un poder terrible para la vida del creyente. Vamos a seguir con el segundo ministerio de la palabra de Dios, pero ya no alcanzamos hoy. Lo vamos a dejar para la otra semana. Así que, qué lindo, hermano, nosotros poder entender la necesidad que tenemos de la palabra de Dios para poder acercarnos al Señor y poder vivir bajo esos ministerios, hermanos, que van a traer entendimiento y poder a cada uno de nosotros. Pongámonos